Buenos días, esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. La embajada palestina en Egipto asegura que este lunes abrirá el cruce de Rafah, aunque el primer ministro israelí insiste en que el paso permanecerá cerrado hasta que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes. Rusia asegura que ha tomado una nueva localidad en la región de Donetsk y que un ataque ucraniano ha matado a 2 personas en Jersón. En esta edición, nuestra enviada especial a Ucrania nos explica las reacciones de los ucranianos a la reunión entre Zelensky y Trump. En Bolivia falta menos de un día para que Tuto Quiroga y Rodrigo Paz se enfrenten por una presidencia a la que no aspira la izquierda por primera vez en casi 2 décadas. Nuestra corresponsal en Santa Cruz nos hablará del papel de la desinformación en la campaña. Iniciamos las noticias en Medio Oriente porque, por un lado, la Embajada Palestina en Egipto informó que el cruce de Rafah va a reabrir este lunes 20 de octubre. Sin embargo, por otro lado, la oficina del primer ministro israelí insiste en que el paso seguirá cerrado hasta que Hamás entregue los cuerpos de todos los rehenes. Mientras, en las últimas horas, a la Franja de Gaza llegaron ya otros 15 cadáveres de palestinos enviados por Israel. Pero el personal del Hospital Nasser denuncia que solo ha podido identificar a 7 de los 135 muertos que ha entregado el gobierno israelí debido a las deformaciones que presentan, que en algunos casos indican señales de tortura. Por otro lado, las autoridades de Israel determinaron que los restos transferidos anoche por Hamás corresponden a los de un rehén de 76 años. Mientras, el ejército israelí defendió que el viernes atacó un autobús en Ciudad de Gaza en que viajaban 9 personas porque el bus cruzó la llamada línea amarilla. En las calles de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, cientos de personas se congregan para esta procesión fúnebre. El hombre que está siendo enterrado es uno de los palestinos cuyo cuerpo fue devuelto por Israel. La entrega del cadáver fue parte del acuerdo vigente entre Israel y Hamás. Por cada rehén devuelto a Israel, se entregan 15 cuerpos de palestinos a Gaza. Familias se reúnen en el hospital Han Yunis, esperando ansiosamente saber si sus seres queridos se encuentran entre los restos mortales. Vine a identificar a mi hijo, a quien perdí el 7 de octubre. Miré la pantalla, pero sus rasgos faciales no estaban claros debido a la tortura que había sufrido, ya que se trataba de un enemigo injusto. Lo identificamos por el lunar en la nariz y por los dientes. Los cuerpos devueltos son de palestinos muertos en combate, en ataques israelíes o en detención, según afirman las autoridades israelíes, que han rechazado todas las acusaciones de tortura. Sin embargo, identificar estos cuerpos en Gaza está resultando difícil. Es imposible identificar los cuerpos con los métodos primitivos disponibles porque no hay equipo ni laboratorio para hacerlo. Además, hasta el momento no se ha recibido información del lado israelí sobre estos cuerpos. Dado que no todos los restos de los rehenes han sido devueltos a Israel, se espera que en el intercambio se encuentren unos 250 cuerpos palestinos más. Antes de continuar, les informamos que nos acaba de llegar una actualización a través de la agencia Reuters, y es que la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que el cruce de Rafah va a permanecer cerrado hasta que Hamás devuelva a todos los rehenes muertos que permanecen en la Franja de Gaza. Ampliaremos esta información en nuestras próximas ediciones. A continuación hablamos del conflicto entre Afganistán y Pakistán, porque en las últimas horas un atentado suicida en territorio pakistaní y ataques aéreos en territorio afgano violaron en alto el fuego acordado esta semana entre ambos países que este mes, recordemos, se enfrentaron en los combates más mortíferos en décadas. Sin embargo, este sábado una delegación de Islamabad se reunirá con un equipo de Kabul en Doha para entablar negociaciones mediadas también en este caso por Qatar. Tras las oraciones del viernes en Karachi, los residentes que se han enterado de nuevos actos violentos se preguntan si se mantendrá el alto al fuego. Los recientes acontecimientos han afectado sin duda a esta región. Han creado un clima de miedo. Las imágenes tomadas por testigos presenciales mostraban humo saliendo de un campamento militar cerca de la frontera con Afganistán. Pakistán afirmó que 7 de sus tropas paramilitares murieron allí el viernes, cuando los militantes atacaron la base con un camión cargado de explosivos. Según informan los medios de comunicación, los ataques aéreos de represalia en la región fronteriza afgana de Paktika causaron la muerte de varios civiles, entre ellos miembros de un equipo de cricket. Islamabad afirmó que el objetivo eran los talibanes pakistaníes responsables de
del atentado en camión. Nuestra respuesta defensiva, selectiva y precisa no estaba dirigida contra la población civil afgana. A diferencia de las fuerzas talibanes, actuamos con extrema cautela en nuestras respuestas defensivas para evitar la pérdida de vidas civiles. El líder de los talibanes pakistaníes es Noor Wali Mehsud, quien apareció ante las cámaras para desmentir los informes sobre su muerte. Como fracasaron en la lucha, ahora acusan a Afganistán de utilizar su territorio en su contra. El miércoles una tregua trajo la calma tras días de enfrentamientos mortales en la frontera. El viernes Reuters informó de que Afganistán y Pakistán acordaron prorrogar el alto el fuego mientras duren las negociaciones que se están llevando a cabo en Qatar. La violencia militante en Pakistán ha tensado las relaciones con los talibanes afganos que volvieron al poder hace 4 años. Hablamos ahora de la guerra, pero en Ucrania, porque el ejército ruso anunció la captura de una nueva localidad en la región de Donetsk y el gobernador prorruso en la región de Gerson comunicó que un ataque de dron ucraniano mató al menos a 2 personas. Mientras en el Donbass, controlado todavía por Kiev, la población reacciona a la reunión entre Zelensky y Trump, que recordemos propuso este viernes congelar la línea de frente y rechazó el envío a Kiev de misiles de largo alcance Tomahawk. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos trae estas reacciones. La impresión que queda en Ucrania de esa reunión que sostuvieron el presidente Zelensky y el presidente Donald Trump es que no tuvo no solamente los resultados esperados, sino que no salió bien, o así lo dicen algunos medios aquí en Ucrania, y todos recogen ese cambio de actitud del presidente Trump, que había dado o había abierto la puerta a dar esos misiles Tomahawks a Ucrania, con los cuales podría atacar con gran precisión dentro de Rusia. Ayer, aunque no dijo que no, tampoco dijo que sí, cambió su actitud hablando de la necesidad de congelar los frentes de batalla, que cada uno volviera a su casa y que la historia diría quién era el vencedor. Esas palabras resuenan bastante, especialmente aquí en esta región del Donbass controlada por Ucrania, donde nos encontrábamos. Esta mañana hemos estado hablando con una serie de soldados, especialmente de infantería, que conocen muy bien cuál es la realidad en esa llamada zona gris o zona de asesinatos, de kill zone, como la llaman aquí, que es cada vez más extensa, y dicen que esto es imposible por la actitud de Rusia. Y muchos de ellos recuerdan lo que sucedió en el 2014, cuando realmente esas líneas se congelaron después, y luego Rusia volvió a reiniciar la invasión de Ucrania en el 2022, y aquí, a pesar del cansancio, del agotamiento y de que muchos, la mayoría, quieren obviamente que esto acabe cuanto antes, ellos dicen que esta no es una posibilidad. El presidente Zelensky, siguiendo las palabras del presidente Trump, dijo que habría que congelar esas líneas, pero solo a partir de ese momento empezar a hablar de unas negociaciones de paz para poner fin a esta guerra. Y aquí la esperanza está en lo que pueda suceder en esa reunión otra vez entre Trump y Putin en Budapest, en la cual Zelensky obviamente estaría informado. Y esto mientras que los combates continúan, esta zona sigue siendo enormemente atacada, y también hubo un ataque ucraniano en la región de Gerson, controlada por Rusia, como se ha conocido hoy, en un lugar donde habían desplazados, donde habitaban ellos. En otras noticias relacionadas con Estados Unidos, la cadena CNN avanza que oficiales de la administración republicana están planteando un posible nuevo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Aunque, según el medio estadounidense, la Casa Blanca no ha entablado discusiones oficiales al respecto con Pyongyang, la idea sería que el mandatario visitara Corea del Norte durante su próximo viaje a Asia, donde todavía es incierto a esta hora si en alguna parada finalmente se reunirá con el presidente chino Xi Jinping, después de que, recordemos, en los últimos días descarrilaran las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing. Cambiamos de información. El príncipe Andrew del Reino Unido ha renunciado a su título real de Duque de York. Lo ha hecho bajo la presión de su hermano, el rey Carlos III, y en medio de nuevas revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, agresor sexual convicto. En un comunicado, Andrew, sin embargo, ha vuelto a negar todas las acusaciones. Renuncia a su título real de Duque de York y a otros honores en medio de un intenso escrutinio sobre su amistad con el agresor sexual Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrew se retiró de la vida pública hace 6 años y ahora da un paso más tras mantener conversaciones con su hermano mayor, el rey Carlos III. Con el consentimiento de su majestad, creemos que ahora debo dar un paso más, por lo tanto ya no utilizaré mi título ni los honores que se me han conferido. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra. El príncipe Andrew ha sido durante mucho tiempo una fuente de vergüenza para la familia real británica, tras una entrevista en 2019 en la que afirmó que había cortado sus lazos con Epstein en 2010. Sin embargo, en una conversación que salió a la luz esta semana en los medios de comunicación británicos, Andrew le dijo en 2011 que estaban juntos en esto. Esta semana, The Guardian publicó extractos de unas memorias póstumas escritas por Virginia Giuffre, quien acusó a Andrew de agredirla sexualmente cuando tenía 17 años. Escribió que Andrew se había comportado como si tener relaciones sexuales con ella fuera su derecho innato. Si no se hubiera bajado, le habrían empujado con mucha firmeza a hacerlo. No podía seguir así, con todos estos titulares, que sin duda distraen la atención del trabajo de la familia. Y creo que ha habido palabras muy duras, obviamente, entre Carlos y creo William en segundo plano, presionando a Andrew para que hiciera lo que la mayoría de nosotros consideramos lo correcto. Andrew seguirá siendo príncipe, ya que es el segundo hijo de la difunta reina Isabel II. Su exmujer Sarah Ferguson ya no utilizará el título de duquesa de York. Y de Reino Unido vamos hasta Bolivia, donde empezó ya la cuenta atrás para el inédito balotaje de este domingo, en que por primera vez en casi 2 décadas la izquierda del Movimiento al Socialismo del MAS no aspira a la presidencia. Los candidatos Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se disputan la jefatura del Estado tras una campaña marcada por la crisis económica, pero también por la desinformación. Nuestra corresponsal Natalia Iriarte nos amplía desde Santa Cruz. La campaña electoral en Bolivia se ha visto marcada por la desinformación, las fake news, pero un rol muy importante de verificadoras de noticias como Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, que han hecho un trabajo por tratar de brindar información fidedigna y comprobada a la población boliviana en este proceso electoral. Al menos 1.140 es el reporte de contenidos sospechosos de falsedad que ha trabajado Bolivia Verifica durante 10 meses de campaña en el país. Algunos de estos contenidos han sido publicados de forma anónima, por lo menos la mitad de ellos. Sin embargo, las verificadoras hablan de la importancia de enseñarle a la población a consumir noticias verificadas y de fuentes fidedignas para que puedan votar con información que realmente aporte a su decisión. Algunos de los damnificados por este tipo de contenido han sido el candidato Tuto Quiroga y su contrincante Rodrigo Paz. En el caso de Tuto Quiroga se filtró un audio en el cual se lo escuchaba supuestamente negociando con el director de un medio a cambio de apoyo político. Él daría publicidad. Bolivia Verifica certificó de que este audio fue generado por IA y se consideró como noticia falsa. Luego, el candidato Rodrigo Paz fue damnificado también, en este caso con un contenido que él dio en una entrevista a un medio televisivo local, en el cual se sacó de contexto lo que él dijo y se publicó como si Rodrigo hubiera dicho: quiero tener un pueblo ignorante. Paz salió a desmentir y las verificadoras de noticias han dicho de que en realidad las declaraciones de Rodrigo Paz querían decir de que él estaba en desacuerdo con el tipo de educación que tiene que ver con una política de lavado, digamos así, ideológico a los estudiantes, y entonces Paz había dicho: quiero yo denunciar que el gobierno quiere un pueblo ignorante que solo responda a consignas políticas. Las verificadoras y los expertos dicen que es muy importante que la población boliviana entienda de que hay contenido falso que está circulando y que puede repercutir en su decisión electoral, y que siempre busquen la fuente de lo que consumen. Bien, y cerramos en Perú, donde los familiares y allegados de Eduardo Ruiz Sáenz exigieron justicia en el funeral del hombre de 32 años que murió por un impacto de bala durante las protestas antigubernamentales de esta semana, propulsadas tras el ascenso a la presidencia del expresidente del Congreso, José Gerí. Mientras la Fiscalía ha pedido la detención preventiva de los agentes de policía presuntamente responsables del homicidio, la familia apela directamente al papel del gobierno.
Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias y feliz fin de semana. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.